Hola, bienvenidos y bienvenidas hacia adentro. Este es un espacio de conciencia aplicada a la vida real. Aquí no venimos ni a huir ni a seguir acumulando información. Venimos a observarnos, a cuestionarnos y sobre todo a llevar lo que ya sabemos a la acción. Porque no se trata de hacer más, sino de hacer desde otro lugar. En este episodio vamos a hablar de ese momento en el que sientes que algo no encaja, pero todavía no sabes qué viene después. A esto mucha gente lo denomina como una crisis existencial, pero yo lo veo más como una crisis de identidad y de sentido. No es que estés mal, es que ya no eres quien eras y tampoco sabes quién estás siendo o quién vas a ser. Hay un tipo de vacío que no es una tristeza profunda, una depresión. Es algo más silencioso y que nos es complicado explicar con palabras. Te levantas, haces tu vida, funcionas, pero hay algo dentro de ti que no se siente alineado y que no se siente bien. Lo que antes podía motivarte ya no lo hace. Y lo que estabas sosteniendo ahora te pesa, te genera angustia, cansancio, malestar. Te sientes insatisfecho. Y aparece el miedo, la frustración, la soledad. Y de repente nace la pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Este vacío es una crisis de identidad porque no sabes desde dónde decidir ni qué versión de ti está ahora mismo. Y eso te descoloca muchísimo porque no sabes qué pasa, ni cómo explicarlo, ni cómo salir de ese estado. Y lo que más angustia te provoca es el no saber quién eres ahora. Este tipo de crisis puede aparecer a cualquier edad y su duración depende de muchos factores. Hay veces que te viene esa crisis y no te terminas de hacer cargo y te vuelve a venir otra y otra y otra. A veces dura años, a veces dura meses, depende muchísimo. Pero lo que sí que sientes es que tu visión de la vida ha cambiado, que te sientes otra persona, te empiezas a interesar por temas que igual antes pasaban desapercibidos. Y en este episodio vamos a enfocarnos en una etapa concreta de esta crisis, pero quiero mencionar un poco así por encima las distintas etapas que puedes encontrarte. Y todo esto está basado en el viaje del héroe de Joseph Campbell, porque él explica por fases muy bien cómo esa persona que está en el mundo ordinario, donde nada parece ir mal, pero realmente nada te incomoda porque estás viviendo desde la inconsciencia, hasta que sucede una pérdida, una crisis, un evento choqueante que te invita y te llama a la aventura. Te empieza a hacer muchas preguntas existenciales y ya no hay vuelta atrás. La vida te llama y no puedes mirar a otro lado por el mero hecho de que ahora eres consciente y vivir lo que estabas viviendo hasta ahora ya no te resulta cómodo. Entonces viene esta fase de crisis y aunque haya resistencia, te embarcas sí o sí en esto porque es que no te queda otra y aparece ese vacío, respuestas que no son del todo claras. Tu sistema de creencias que te venía funcionando hasta ahora se rompe totalmente. Ya no te identificas con la persona, con el personaje que hoy tienes, pero tampoco sabes hacia dónde ir. Aquí hay mucha desorientación de no saber hacia dónde ir y mucho miedo. Miedo que a veces te paraliza y te lleva a pasar por momentos bastante malos. Y entonces empiezas una búsqueda de respuestas, de encontrar el sentido de la vida porque lo has perdido. Y empieza una fase de identificación, te empiezas como a crear tu identidad en base a ciertas filosofías que pues te dan ese sentido, la espiritualidad, como que ese vacío se llena a través de este tipo de creencias que pues como que funcionan más que lo que venías teniendo, ¿no? Pero mucha gente se queda atrapado aquí, en esta etapa. ¿Por qué? Porque es una especie de trampa. Tú estás en un estado vulnerable, donde tu sentido de identidad lo has perdido. Estás en un limbo, estás en un periodo que no eres ni una versión ni eres la otra. Y eso es carne de cañón para todo tipo de maestros, gurús, dogmas
Y tienes que llevar cuidado porque aquí donde veo, y yo misma he estado estancada durante un tiempo, que la gente es que se atasca y se queda aquí. ¿Y por qué digo que estás atrapado? Porque estás con muchísima información externa, te empiezas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque esto funciona a modo de salvavidas. Ya no está ese vacío, pero también crea una especie de codependencia de todo eso. Si no desarrollas el discernimiento necesario, es como que te moldeas a eso, igual que a lo mejor en un momento de tu vida te moldeaste a lo que la sociedad esperaba de ti o ciertas cosas, ¿no? Y habías creado una identidad con la que ya pues no te sentías cómodo. Ahora es volver a algo parecido. Lo que pasa es que es más bonito, se maquilla diferente, pero es lo mismo. Tienes que desarrollar el discernimiento, entender que sí, que no. No tienes por qué seguir todo eso a rajatabla. Estamos en un momento tan vulnerable, tan ansiosos de saber, de que esto me solucione esto que estoy sintiendo, que te estancas y no accionas. Te quedas en una no acción en la que puedes estar atrapado años, y te piensas que has despertado y que has salido de la matriz y sigues ahí y sigues en un bucle. Y si te das cuenta de todo esto, tienes como otra especie de despertar, ¿no? En el sentido de esa identidad que tú habías adquirido a través de todas estas fuentes de información externas, cae. Se caen las máscaras, se caen todas esas identificaciones, se caen todos esos roles, esas certezas y habitas de nuevo ese vacío, ese no saber, ese a veces hasta desengaño, ¿no? De decir, pensaba que ya estaba saliendo de todo esto y he vuelto a caer de nuevo y no, es distinto porque aquí es como que se te ha quitado la venda de los ojos y te has dado cuenta de que por más información que haya afuera, tienes que crear tu propia vida, no la que un maestro te dice que tienes que tener con los pasos que tienes que seguir porque esa persona lo ha hecho y cada quien tiene su propio viaje. Entonces en esta fase, es muy potente, ¿no? Porque habitas de nuevo ese vacío, pero es como descender a los infiernos, literal, porque ya no tienes de dónde agarrarte. No tienes de dónde agarrarte de manera externa, ¿no? Hasta ahora, pues corriente, ya te digo, espiritual, filosófica, lo que sea, te habían como salvaguardado, pero es que ya no tienes eso, porque ya has visto que no te termina de cuadrar y te lleva a una autoconfrontación que es como otra especie de muerte simbólica de ese personaje que habías creado en base a lo que ya digo, todo lo que había visto fuera. Y aquí uno se siente tan incomprendido, tan en soledad, pero a la vez hay algo que le dice que es por ahí. Aunque no vea, ¿cómo decirlo? Aunque no tenga certezas, aunque no tenga nada claro, sabes que lo que estaba viviendo hasta ahora no era el camino. Podía ser un tramo, pero no se podía quedar ahí, no se podía quedar en esa fase. Tenía que seguir avanzando. Cuando uno da este paso y vuelve a su centro y recuerda quién es, aparece una sabiduría interna enorme a consecuencia de todo lo que ha vivido y todo lo que ha aprendido a discernir, porque se da cuenta de que puede haber tantas cosas, tantas ideas, tantas inclinaciones, pero empiezas a crear tu pensamiento crítico, a decir y a sentir que es que no todo vale y no todo va con tu vida. Y aquí lo empiezas a encarnar, ya no te quedas en palabras, lo empiezas a vivir de verdad, ya no dependes de algo externo. Has conseguido el elixir, por así decirlo, que es como Joseph Campbell desarrolla esta fase. Y aquí con este elixir
con esta nueva identidad que has encarnado, es cuando vuelves a salir al mundo, cuando después de toda esa etapa más ermitaña de soledad, has integrado, has digerido todo lo que has visto y has decidido que sí, que no y de qué manera. Y ya digo, has encarnado una nueva identidad que te permite volver al mundo exterior, pero no como antes. Y no ves el mundo como antes, pero quieres vivir en el mundo. Ya no lo ves como una huida de no, es que no quiero estar en esta sociedad. No, has adquirido ciertas habilidades, tu manera de vivir, de vincularte a la vida, ha cambiado y ha evolucionado más alineado a ti y puedes estar allá donde quieras estar porque tú estás bien y estás siendo fiel a quién eres tú, no lo que habías sido y te habías construido a lo largo de tu vida y ya no te representaba, pero tampoco de todas esas corrientes donde te has podido ver inspirado y donde te podías haber quedado atascado. Has sabido discernir y bajar a tierra y encarnar una versión de ti y una identidad con la que sí que te sientes tú. Después de haber explicado un poco estas fases, que ya digo, no son fases totalmente cerradas, Joseph Campbell lo lleva sobre todo a un viaje externo, ¿no? en el héroe de las mil caras, pero se puede aplicar perfectamente a ese viaje interno en el que muchos nos embarcamos a lo largo de nuestra vida. Nos vamos a centrar en esa fase de crisis, donde esa versión A que eras ya no te representa, pero estás en un periodo entre versiones y tampoco eres esa versión B. ¿Qué pasa aquí? Volver a la versión A es lo más fácil que tienes, aunque te resulte incómodo, porque es lo conocido, es lo que tu cuerpo conoce, lo que tu mente conoce, lo que has vivido hasta ahora. Ya sabes vivir desde ahí, aunque no te funcione. Volver a esos hábitos, a esos vínculos, a todo eso que ya no te representa, pero que a la vez es familiar, sientes tanta incomodidad y tanta incoherencia porque a largo plazo te duele, realmente te duele, pero muchos pueden y podemos estar en esta etapa durante muchísimo tiempo porque nos estamos resistiendo, porque la vida nos está llamando a hacer cosas distintas y a dar un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, de vincularnos al mundo, pero nos seguimos resistiendo por esos apegos, por esas identificaciones con todo eso que habíamos sido haciendo esas cosas o teniendo ese trabajo o teniendo esa relación. Y no es falta de voluntad, hay algo dentro de ti que sí que te pide que acciones diferente, pero cuesta dar ese paso, estás en una identidad en transición y uno no sabe cómo habitarla del todo, nadie nos enseñó. Lo que quiero aclarar es que este vacío no es el destino. Deconstruirte no es lo mismo que destruirte. Y el caos no es un requisito para transformarte. Este vacío no es la casa, es el pasillo, es el periodo entre versiones. No es un lugar en el que te tengas que quedar. Tienes que habitarlo y tienes que saber salir de él. Saber salir de esta etapa. Y el problema no está en la crisis, porque esa crisis te está mostrando algo que ya no te está funcionando. Y sin esa crisis, igual tú no actuarías. El problema es creer que tenemos que huir de esta crisis, que no la tenemos que habitar, que deberíamos de salir corriendo o que deberíamos de esperar a tener una claridad absoluta de la vida, de tu camino. Y ni una cosa ni otra. Vas a tener que tomar una serie de acciones que te saquen de ese bucle, de esa inacción. Y esto puede ser una oportunidad para reinventarte, para vivir de una manera diferente. O sea, esta crisis está pasando por algo. Independientemente de todo el caos que estés creando en tu vida, esto no nace así porque si algo te quiere mostrar, estate abierto a ver qué es lo que te quiere mostrar
para actuar en consecuencia, para evitar esta crisis, pero empezar a salir poco a poco de ella. No quedarte ahí, ni atascado, ni querer huir porque te vas a seguir quedando ahí atascado. Es habitarla con conciencia. Y no hace falta tocar fondo para transformarte. Sí que hay muchos momentos que son complicados, pero cada quien los vive de una manera. No es lo mismo mi vida que la de otra persona. Y yo igual tardo más que otra persona o lo paso peor o lo paso mejor que otra persona. Esto varía mucho dependiendo de la persona, de la vida, del camino que ese ser tenga. Y no todo cambio tiene que ser radical. Hay veces que sí que es necesario parar, alejarte, ver otras cosas. Pero hay otras veces que no hace falta hacer cambios radicales. Es en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas decisiones, en los microcambios, de lo micro a lo macro. No hace falta hacer algo radical, cambiar tu vida por completo. No es que tu vida esté yendo mal, muchas veces es el cómo te has vinculado a ella. No tienes por qué rechazar todo eso. No siempre tienes que dejarlo todo para reconstruirte, reconstruir esa nueva versión de ti. Ni siempre tienes que desaparecer para encontrarte. Hay muchas formas de hacer lo posible y el error es pensar que si no es un cambio radical, no sirve, no nos va a dar resultado. Y es que cambiar no siempre es romper, es ajustar. Y hay ciertas situaciones que sí que te van a llevar a querer tomar cierta distancia para salir un poco de esa burbuja. Y hay otras que igual se pueden hacer en tu día a día, en la vida que hoy estás habitando. Esto depende mucho de la situación en la que una persona se encuentre, porque no todos lo vivimos de la misma manera. Y esa fase de buscar respuestas fuera, de viajar, de ver otros tipos de vida, de buscar en comunidades espirituales o ciertas cosas, eso puede ser otro tipo de vida. Y como bien he dicho antes, hablando de las fases, eso es una fase. Tampoco hay que rechazarla, porque pues eso te va a dar cierto sentido en un momento de tu vida, pero no te tienes que quedar ahí. En mi caso, la espiritualidad, el viajar, me ha dado muchísimo, 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 muchísimo. El problema fue que me encontré en un bucle en el que no podía parar y aunque yo necesitara otras cosas, estaba ahí metida y no podía salir. Cuando ya la fase, la etapa te ha dado lo que te tenía que dar, suelta, suelta. Y no quiere decir que eso no tenía que pasar en tu vida. Todo te ha enseñado algo, pero tienes que tener ese poder personal y esa fuerza y ese discernimiento de decir hasta aquí. Hasta aquí. A veces como que nos infoxicamos, me gusta mucho ese término, y nos ponemos a leer un montón de cosas de crecimiento personal, de espiritualidad, de no sé qué, pensando que por leerme 500.000 libros de repente voy a encontrar el sentido a mi vida y a veces quedamos atorados en eso. Y creemos que estamos creciendo, pero realmente estamos huyendo. ¿Y de qué estamos huyendo? De hacernos cargo realmente de nuestra vida. De empezar a tomar acción, de bajar a tierra todo lo que tú has podido aprender usando el discernimiento y viendo qué sí y qué no, qué es para ti y qué no es para ti. No todo vale, no todo vale. Si te has vuelto a identificar con ciertas cosas externas, ciertas corrientes, vuelve a ti, porque si no tu identidad se va a crear en base a todo eso. Te piensas que estás actuando desde tu ser verdadero y realmente no. Has vuelto a crear ese personaje, esa nueva identidad basada en tantas cosas externas que te han servido en cierto momento como salvavidas emocional y te han llenado ese vacío. Pero elige tú qué quieres en tu vida, qué te representa a ti, que no es lo mismo que lo que le representa a Pepito o a Manolito. Y toda esa búsqueda externa y hacer 500.000 cursos se puede ver como, wow, evolución, crecimiento.
pero se puede sentir mucha ansiedad por dentro. Entonces, en mi caso, después de ver tantas vidas, tantas maneras de vivir, tantas corrientes filosóficas, espirituales y de todo, mi cuerpo, mi mente me pidió parar, integrar, ver que sí, ver que no, digerir. Me pidió calma, dejar de vivir con tanto estímulo. Creo que lo importante está en escuchar nuestras necesidades momento a momento y ver qué necesitamos y darnos eso que necesitamos. Dar importancia a lo que consideramos importante para nosotros y no dar importancia simplemente hablándolo. Dar importancia con nuestras acciones, que en nuestras acciones es donde se ve realmente qué estamos priorizando en nuestra vida. Así que cuidado con caer en estos bucles donde nos es muy difícil salir, porque a diferencia de cuando tú despertaste y te diste cuenta de que estabas viviendo una vida que ya no te representaba, ahora ese vacío ha sido un terreno fértil para toda esta nueva información que puede construir totalmente una nueva identidad que no te tiene por qué representar, pero tú estás confundido. Como no te identificas con nada, cualquier cosa te vale. Y no. Yo estaba ahí y es muy difícil verlo. Pero hay algo dentro de ti que te dice, esto no me termina de cuadrar. Aunque me sienta bien, es que no estoy viendo cambios externos, ¿sabes? No estoy viendo que mi vida esté cambiando. De hecho, hay momentos donde tu vida ya no es funcional. Si no estás meditando, si no estás haciendo este tipo de prácticas, tu día a día no tiene sentido, no puedes relacionarte con la gente. Y eso realmente no tiene que ser el camino, porque hemos venido a vivir esta vida. Y todo lo que te evada de ella, a mí eso era lo que no me cuadraba, ¿no? De decir, o sea, las meditaciones, ciertas terapias, todo eso, vale, me ayuda un montón, pero necesitaba aplicarlo de una manera que me funcionara en mi día a día, que no me evadiera del mundo, de la vida, de mi vida, porque al menos yo siento que si hace todo eso ahí no es, y que puedes en algún momento de tu vida, y sobre todo si estás en esas crisis, en ese buscar, en ese reinventarte, pues a lo mejor dedicarle más tiempo a estas cosas, a experimentar, ¿no? Pero que sea una fase que tenga un sentido, que sea algo concreto, no quedarte ahí indefinidamente, porque eso es lo que te mantiene atrapado y lo que te hace no evolucionar y no tener crecimiento, aunque creas que tienes crecimiento y te piensas que, oh, no, es que tengo más conciencia que la gente que me rodea, no me puedo relacionar con ellos. Y eso es totalmente ego espiritual y para nada. Cada quien tiene su camino y cada quien tiene su momento de darse cuenta de las cosas. Tú no eres más por haber vivido todo esto. Tú sabes todo lo que has aprendido y te tienes que quedar con eso y no puedes salvar a nadie. Y menos si esa persona no quiere ser salvada y que vamos, que básicamente tú te puedes salvar a ti, no puedes salvar a nadie más. Cada quien tiene su libre albedrío, su camino, sus procesos y sus tiempos. De esta deconstrucción que hemos hecho en todas las fases anteriores, con esa crisis y todo lo que ha conllevado, en esta reconstrucción no significa que tengas que cambiar tu vida entera de golpe. Y más si todo este proceso lo estás viviendo todavía desde esa vida. Porque claro, es más fácil decir, como yo hice, no, bueno, me voy a viajar por el mundo. Pero vivir este proceso, aún estando con esos vínculos, con ese trabajo, con esa vida que has creado y ya no te está funcionando, es más complicado hacer estos cambios, ¿no? Y pasar a ser esa versión, que no es que sea tu mejor versión, es una versión más alineada con quien realmente eres, con lo que te hace bien, con tus pasiones, con lo que te llena el corazón. Entonces abre tu mente, empieza a vivir como esa versión de ti que ya no se traiciona, que se escucha, que dice que no en lugar de sí cuando realmente lo siente. Baja el ritmo, toma microdecisiones en tu día a día, microacciones,
Ahí está todo, de lo micro a lo macro. Escucha lo que hoy necesitas, aunque eso rompa totalmente con quién eras antes o lo que querías antes. Escucha lo que necesitas hoy, porque vamos cambiando todo el tiempo. No necesariamente lo que querías ayer es lo que quieres hoy. No, está bien. Cambiamos, evolucionamos, nos reinventamos todo el tiempo. Hay que actualizar esa versión. Es como cuando el móvil nos pide actualizar la versión del iOS ¿no? Para que funcione bien tu móvil con esos pequeños cambios. Esto es igual. Hay que actualizarnos constantemente porque vamos cambiando todo el tiempo, como hemos hablado en otros episodios, ¿no? Al final el cambio es la única constante y hay que aceptarlo y hay que habitarlo. Y no te conviertes en esa versión B de un día para otro. Es con esas pequeñas cositas, sin forzar, esas pequeñas cositas que te llevan a que cambies, pero como consecuencia de todas esas microacciones que vienes haciendo. El cambio es una consecuencia de todo eso que uno decide hacer. Eso que tanto buscas, ese sentido de la vida, no te lo va a dar un gurú, un maestro, un libro, un podcast. Ese sentido te lo das tú. Porque si no estás en una búsqueda incesante en el afuera de el sentido de la vida y no, tú decides cómo reencauzar tu vida, cómo trazar tu camino, cómo darle tú el sentido a tu vida, que no necesariamente tiene que ser el sentido que le da Juanito. Tú le das tu sentido, no es que haya un sentido universal. Tú puedes darle tu sentido, el por qué me levanto cada mañana. Cada mañana tenemos la oportunidad de tener un día en el que poder disfrutar de la vida, hacer esas pequeñas cosas que tanto nos llenan el corazón. Y uno puede decidir eso, el sentido que le da a su vida. Eso está dentro, no está afuera. El afuera puede ser una guía, puede ser una herramienta, pero no puedes depender de eso. Y tampoco puedes crear tu identidad en base a solo esa información. Discierne, elige qué sí, qué no, porque piensas que fuera encontrarás eso que te dé sentido para la vida y que eso te aclarará el cómo hacer tu vida funcional. Y realmente eso te mantiene en un bucle que hasta que no encuentras ese sentido, tú no sabes cómo vivir tu vida. El cambio no nace de la motivación. A veces hay dudas, hay cansancio, no hay ganas. El cambio nace del sentido y el sentido se lo das tú, porque ese sentido te da coherencia interna. No lo haces por la ilusión, por la motivación, lo haces porque sabes que siguiendo como estás te va a doler más que hacer ese cambio. Aunque no veas la luz al final del túnel, sabes por qué estás yendo hacia donde estás yendo, porque le estás dando un sentido. Y eso es lo que te va a sostener, esos son tus verdaderos cimientos, tus valores, tus prioridades, lo que le das importancia en tu vida. Eso es lo que te sostiene. Y el sentido sostiene cuando la emoción, que es transitoria, no lo hace. Compromiso, comprométete, busca tú el sentido de tu vida y deja de ser un eterno buscador. Si estás en este vacío, no te apures. No estás roto, simplemente estás dejando de ser alguien que ya no eres. Estás como mudando la piel, como hacen las serpientes. Y eso duele porque te habías identificado con tantas cosas, pero también te das cuenta de que te duele más seguir ahí, donde ya no eres tú, donde ya no te sientes bien. Y en este periodo entre versiones, uno se puede sentir muy perdido, porque no sabe desde dónde tomar sus decisiones, no sabe qué hacer, cómo actuar, ni cómo comunicar esto. Tú ábrete a tu círculo a contar lo que estás pasando. No eres el único que pasa por esto. Lo que pasa es que muy poca gente lo habla.
Muy poca gente lo pone en palabras, algo a veces tan difícil de explicar y sacar fuera. Y aunque no sepas quién vas a ser, empieza a vivir un poco más acorde de lo que necesitas ahora. Esa es la clave. La reconstrucción no empieza con claridad, empieza con sinceridad, con honestidad. Empezar a vivir, a tomar decisiones acorde a lo que vas necesitando. Conócete, cuestiónate, prueba esas cosas que en su día te llamaron la atención cuando eras pequeño y que por alguna razón o no hiciste o dejaste. Sé tú mismo sin miedo a lo que la gente opine. Vive tu vida de forma alineada. Alineada a cómo te estás sintiendo. Experimenta, sal de tu zona de confort y no en una eterna salida de la zona de confort, simplemente para ver cómo eres en según qué situaciones, según qué experiencias. Prueba esas cositas que tienes ahí como esa espinita de haber probado y que nunca hiciste. Si por ejemplo la causa de esta crisis ha sido a nivel profesional y que ya no estás cómodo con el trabajo que estás ejerciendo o el rol que estabas llevando, prueba cosas nuevas, que tu vocación te llene el alma, te llene el alma. Intenta ver qué cosas de tu día a día te gusta hacer en tu día a día, como si es ordenar tu habitación. Igual te puedes dedicar a algo que vaya acorde con la organización y no sé, ve haciendo autoindagación, introspección, conócete de vuelta, vuelve a quién eres tú en esencia, sin tanto ruido externo, sin tanta influencia. Recuerda, no estás solo, hay mucha gente a la que nos pasa esto y a mí me hubiera encantado tener a alguien que me hablase de estos temas cuando yo estaba metida de lleno y me sentía tan incomprendida, no sabía expresar lo que me pasaba porque no lograba encontrar las palabras exactas para definir mi estado interno. Y luego fui descubriendo y conociendo personas que estaban en la misma que yo y creo que es muy importante abrir esta serie de espacios para habitar estos momentos de la vida. Creo que nada más el sentir que no estamos solos, sentirnos escuchados, sentir que otra persona igual pone en palabras lo que uno no puede explicar o no sabe explicar, creo que también es una especie de empujón que nos ayuda a atravesar esta crisis de la mejor manera, sentir todo lo que tengas que sentir, porque recuerda que esta crisis ha venido por algo, a mostrarte algo. No tienes por qué hacer esto solo. Si necesitas algún tipo de acompañamiento, búscalo, te van a ayudar. Pronto dirás, bendita crisis que me hizo moverme, que me hizo salir de eso que ya no me representaba. Pero ahora habita este periodo, habita este no saber, habita esto de la manera más consciente posible, con los pies en la tierra. No nos vayamos a los mundos de Yuppie, por favor. Podemos tender mucho a eso. Con los pies en la tierra, actuando conscientemente, escuchándote momento a momento. Es lo más importante. Lo que yo te digo, lo que el gurú de turno te dice, no te quedes con nada de eso. Vive tu vida desde tu verdad. Cada quien tiene su propio camino. Y lo que me ha funcionado a mí no le tiene por qué funcionar a todo el mundo. Ve probando y ve actuando, dándole importancia a lo que realmente es importante para ti. Gracias por escucharme, por escucharte. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, no hace falta hacer más, sino hacer desde otro lugar. Adiós.